Inti Illimani Histórico canta Amance, es el último disco de la agrupación, flamante, fresquito. Mañana y pasado se presenta por primera vez en Santiago, en el Nescafé de las Artes, canciones de los primeros tiempos de Patricio Mans que el grupo no había grabado sin él. Desde el primer tema de Mans, Bandido, que suena de fondo y que es el único que cuenta con Patricio Mans en las voces, hasta temas de los 70 como Balada de los Amantes del Camino de Taberney o El Pacto Roto. Arreglos nuevos como los aires afroperuanos en Canto Esclavo, un poco un gusto que se dio el Inti Illimani. No hay grandes éxitos, sino que lados menos conocidos. Las razones, los detalles, las ideas. Horacio Salinas está acá en Dulce Patria de Cooperativa. Don Horacio, un placer tenerlo acá. El placer es mío, como se dice. A ver, ¿por qué no está el Cautivo Tiltil? ¿Por qué no está Medianoche? ¿Por qué no está Arriba de la Cordillera? Partamos por ahí. Bueno, dejamos de lado las canciones que habíamos hecho en conjunto, que son un buen número, yo diría entre 30 y 40 canciones que hemos hecho con Patricio. Las dejamos de lado porque bastante conocida y teníamos la curiosidad de hacer un repertorio que para nosotros también fuera atractivo, digamos, fuera novedoso. O sea, son canciones de Mans sin ustedes, son sin ti, digamos. Claro, son canciones de Patricio Mans donde él compone el texto y compone la música, salvo Ya no canto tu nombre, que tiene música del guitarrista Edmundo Vázquez. Y bueno, dejamos de lado obligatoriamente las canciones más conocidas de Mans, Arriba de la Cordillera, canciones lindísimas, El Cautivo Tiltil, Cuando me acuerdo de mi país, por darle al disco este velo nostálgico de una música que nosotros aprendimos a querer por allá en los años 60, digamos. Yo escuchaba en la radio estas canciones, El Bandido, en fin, Ya no canto tu nombre, y recuerdo que me emocionaba mucho la intensidad, el drama que transmite en sus textos Patricio. Que lo transmite desde el principio, desde Arriba de la Cordillera. Desde Arriba de la Sí. Cordillera, claro. Ahora, es interesante eso, porque la relación creativa propiamente tal entre Inti Illimani y Patricio Mans se da más bien en el exilio. De hecho, hay una historia muy linda de cuando él parte llega, del ¿no? año 78. Cuando llega a Roma. Pero ¿cómo era en la época de estas canciones la relación tuya con este repertorio? Tú dices, lo escuchábamos en la radio. Sí, bueno, nos escuchábamos y conocíamos, éramos amigos de Patricio, nos conocimos en la casa de un folclorista que se llamaba Juan Gianelli, canturreando, en fin, después seguramente de alguna tocata, no recuerdo bien, y nosotros veníamos de montar Juanito Laguna remonta un barrilete, que era una de las primeras canciones donde se nos ocurrió un arreglo más o menos así interesante. A él le fascinó el arreglo, las melodías de las quenas, y ahí fue cuando oficialmente nos propuso entrar al grupo, digamos. Él no tenía grupo. ¿Ya? Nosotros creíamos que era una broma, porque en realidad él era ya un personaje él era una figura, muy, claro. una O figura. sea, Arriba de la Cordillera ya era un clásico en ese momento. Imagínate que Bandido, que es una canción de los años 50 y tantos, 57, ganó el Festival de Cosquín. No. Una canción. Bandido tuvo muchas versiones. Y claro, Patricio ya venía cantando, se escuchaba, era un personaje casi mitológico en esos años, porque además de repente aparecía como periodista, por ejemplo, eso de ir a reportear el Chacal del Agua del Toro, trabajar en unas radios por allá, y pasaba muy poco en Santiago. Él recorría, al igual que la Violeta, recorría Chile de punta a cabo, en fin. Y les propone entrar al grupo. Nos propone, en un gesto más bien amoroso del impacto que le causó el grupo, digamos. Él necesitaba un grupo. Yo siempre lo tomo como una broma, pero él me confesó después que no, lo había dicho en serio. Y claro, era un poco escurridizo Patricio, porque como te digo, de repente partía con Chile Ríe y Canta, estaba en Punta Arenas, y nosotros éramos estudiantes universitarios y estábamos muy instalados todavía preparando el grupo para el futuro. Claro, él tenía toda la libertad profesional de un músico más adulto que ustedes, ¿no? Que, Sí. que son de otra generación. Ahora, el Pato Mans pone en juego personajes que no estaban hasta ese momento en el cancionero popular chileno, el arriero, el esclavo, el bandido, de hecho. Bandido, claro. ¿Esos ya se entendía en ese momento? ¿Se veía así? ¿Se palpaba esa como originalidad temática? Bueno, yo creo que es un poco la raíz del éxito que él tenía. Nadie se atrevía a contar una historia de cuatreros, digamos, como es Arriba en la Cordillera. Pero yo creo que lo más interesante, por un lado está eso, y por otro lado está también algo que pocos reparan,
que es tremenda originalidad en el modo estructural, las melodías que tiene él. La melodía de Patricio él no tiene buena idea del si bemol, el la, no, Es es totalmente, totalmente natural, claro, instintivo. instintivo. Pero un día me decía, mira, sí, la música es esto. Entonces se ponía el dedo, ponía varios dedos en la ¿La guitarra? diapasón de la guitarra, entonces iba haciendo figuras geométricas. Decía, mira, si esto de la música es pura geometría, ¿eh? Entonces mira cómo nace la música. Entonces era muy chistoso eso, que no tiene en absoluto, no es un error, digamos. No, pues. Es una tincada y claro, y tiraba una hebra y hacía estas músicas. Por ejemplo, que esa vez de cordillera, tararara, tirarara, tararara, tararara, tara, llega hasta arriba, después tararara, tararara, y empieza a bajar, tirarara, 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 tirarara. Lo mismo con Valdivia Claro, en la niebla. es súper estructurado, toda razón, Es claro. una cosa curiosísima. Una vez le escuché yo, fíjate, en los años 70, decir al maestro Gustavo Becerra, profesor en el conservatorio, que Valdivia en la niebla era la mejor canción que se había escrito en Chile. Sí, Y Valdivia en la niebla tiene la misma estructura. Parte con una nota, dice Valdivia entera se nombra, tirarirarirarara, tirarirarirarira, tarararara, tirarirarirarira, tarara, tarara, tara, y después tirarararara, empieza a descender. a descender por la escala, digamos. Lo que es increíble porque va produciendo una sensación de atrapa en primer lugar y luego desarrolla dramáticamente sus textos que son muy intensos. Literalmente es desarrollo dramático de la melodía, literalmente, Claro, se puede escribir así. Se puede así. Háblame de Canto Esclavo, que es la canción que vamos a escuchar ahora, que es una canción que es original del 67, del disco El Sueño Americano del Pato Mans. Así es. Bueno, en este disco... La arreglaron ustedes totalmente distinta. La arreglamos, dijimos, bueno, hasta donde nos dé la imaginación, tratemos de pasar a llevar, digamos, las versiones originales. Y de hecho yo creo que con dos canciones es bastante irreconocible la versión respecto a la versión original. Por ejemplo, está Canto Esclavo y está Elegía sin nombre, que tiene un arreglo muy a lo neofolclor, el arreglo original. Y acá, en cambio, a mí se me ocurrió un poco darle un arreglo de estilo, un poco renacentista, digamos, a una canción que es un poema casi sacado, yo diría, del romancero español, una cosa así muy, muy linda de Patricio. Y bueno, el Canto Esclavo lo conocíamos, como conocíamos de ese mismo disco, es América Novia Mía, del disco que se llama El Sueño Americano. El Sueño Americano. Y ahí, como sucede en estos talleres de trabajo en los grupos, buscándole, dijimos, mira, por aquí apareció algo que es coherente con el texto, porque habla de la esclavitud, pero de repente nos trasladaba así un poco a Sudáfrica, digamos. Y tuvimos la participación muy simpática y brillante de un gran guitarrista eléctrico, como es Federico Daneman, quien improvisó ahí yo creo que es de las canciones que, curiosamente, si tú escuchas la versión original de Canto Esclavo, es una canción bastante guerrillera, digamos, bastante fuerte, en fin, como todas las cosas que compone, combatida, que todas las cosas que compone, un poco enojado el Mansa, pero aquí adquiere una cierta dulzura el Canto Esclavo. Es un canto casi ingenuo, sin embargo dice cosas tremendas. Que son las miles de maneras de leer la música, miles de maneras que están representadas en este disco, el nuevo disco de Inti Illimani histórico, Canta a Mans, que tiene, entre otras de sus piezas, esta canción que escuchamos. Conversamos con Horacio Salinas acá en el estudio de Dulce Patria en Cooperativa. Esto es Canto Esclavo. Lo que pasaba se llama Canto Esclavo y es, claro, una versión de Inti Illimani histórico para la canción de Patricio Mans de 1967, que es parte de este álbum llamado Inti Illimani histórico Canta a Mans. Horacio Salinas está con nosotros, el director del Inti Illimani, conversando respecto de este disco que se presenta este fin de semana en el Teatro Nescafé de las Artes. ¿Cómo se hace el disco, Horacio? ¿Quién canta? ¿Quién canta las canciones? ¿Quién canta la guitarra, la guitarrera que toca? ¿Cómo es? Sí, mira, bueno, nosotros tenemos felizmente, diría, en la historia del grupo tenemos un casi tenor lírico como es nuestro querido José Cebes, de manera que cuesta muchísimo quitarle la voz protagónica, claro. Por antigüedad de categoría, siempre se instala en los roles más importantes de las canciones. Claro, es como tratar de poner a Zamorano en la defensa, digamos, sí, no hay claro. vuelta.
Sin embargo, en este disco, para sorpresa de todos, incluso del mismo, Danilo Donoso aparece como con un timbre de voz muy bonito, digamos, con un canto muy enfático Cantando y primera voz. cantando primera voz en La guitarrera que toca, ¿m? Que es esta canción tan bonita que habla de la cerámica, ¿no? De la guitarrera de la cerámica que tiene nieve en su gorro. Y nos sorprendió porque, bueno, Danilo es un músico tremendamente dúctil y muy informado, entonces tiene esta gran cualidad de joven por lo demás, cualidad de cantar y ponerse en los paños Qué divertido. de otros estilos, en fin. Y Toca, aquí toca descubrió esta con, toca canción con tu hijo Camilo en Los Bipolares, en Los Bipolares, pero no claro. es primera voz, Danilo, como que no, 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 no me suena que es no, sorprendente. sí, sí, no, sí. Bueno, él está siempre muy ataviado ahí con todos los tarros de la batería, digamos, le Claro. decimos nosotros. Y luego es un tipo que se involucra muchísimo en lo que él hace en materia de percusión. Entonces, no tiene el cuerpo tranquilo para poder cantar, digamos. Pero sin embargo, aquí apareció y es muy interesante, muy bonito porque, bueno, las otras canciones obligatoriamente el cantante debía ser José Seves, que veo en el disco escuchándolo, porque lo he escuchado varias veces, que hay versiones extraordinarias como la de Valdivia en la Niebla, en fin, El Andariego, donde hace una casi alarde de una gran simpatía también para cantar, Mira. ¿no? Cosas que ¿Y los arreglos? ¿Son tuyos o los arreglos son colectivos? son míos, bueno, un par de canciones por ahí armamos cosas entre todos, digamos, pero los arreglos son míos, En plan en trabajo de taller, digamos. claro, en el Un trabajo par de de... taller, en fin. Pero llegado el momento de escribir, bueno, hay varias partituras que están escritas porque introdujimos algunos instrumentos un poco delicados, digamos, de considerarse así un poco improvisadamente, como el violonchelo. ¿M? ¿Y eso lo escribiste? Todo eso está escrito, claro, los arreglos de la gran mayoría de las canciones son de mi Y qué opinó autoría. Mans? ¿Ah? Primero, ¿cómo le mostraste a Mans esto? Lo llevamos al estudio. ¿Ya? Y muy divertido ¿Y porque se lo mostraste grabado? grabado. Grabado, Le ya. decimos, mira, escucha aquí. Entonces se sentó con su mujer, con Alejandra, y de repente dice la Alejandra, le dice, Patricio, dice, esa canción yo no te la conocía. No, le dice Patricio, bueno, hay muchas que tú no conoces. Se echan las pullas ahí, digamos. Pero mira, le dice, mira lo que dice al final. Y es la elegía sin nombre, que dice al final, no recuerdo, ahí tengo el texto, bueno, una canción, un muy dolido texto de amor. Y él se impresionó mucho por Canto Esclavo, porque encontró que era magistral el modo en que tratábamos el ritmo, y también me acusó, digamos, dulcemente, de haberle cambiado muchas armonías, pero en el sentido, digamos, positivo del comentario. Porque, claro, porque ¿Qué yo le tema dije ese? que Es un tema ese. es un tema, Para un claro, compositor, sí, po. claro, porque le cambié, bueno, porque en realidad, bueno, eso mismo me lo permití también con Víctor Jara, le decía yo. Ya Así que que no, estamos. no, pero eran como un poco, yo creo que el resultado extraordinario de este disco, aparte del sonido y la grabación de Claudius, que es muy buena, es de los mejores discos grabados, es que logramos revisitar este repertorio poniéndole un traje que habla también de los tiempos actuales de la música chilena. Digamos. No fue solo, no es un rito, digamos, nostálgico, por una parte. Bueno, lo amamos a Patricio Mans como una de las figuras enormes de este país, Claro, pero estábamos con no el es desafío, no es arqueología arqueología, ni es claro. vintage, digamos. No. Era Háblame del andariego, que es lo que vamos a escuchar ahora. el Una canción del andariego. año 69. 69, claro. Esta era de las canciones que tú escuchabas a menudo en la radio. Ya, Se escuchaba ya. muchísimo porque cuenta esta historia cruzando por nacimiento, que es donde él nació. Y cuando le preguntan dónde naciste, Patricio, él dice, bueno, en nacimiento, ¿dónde más se puede nacer? Dice. Y bueno, es una canción lindísima, ¿no? Habla, yo creo que es una crónica verdadera de la vida
digamos, un poco gitana de Patricio en esos años y de los amores que sin duda fue sembrando en la medida que recorría Chile. De los que ha hecho gala, por Claro, lo demás. sí. Merecidamente, probablemente. Aquí está la canción de Patricio Mans que se llama El Andariego, es del disco La Hora Final de 1969, y esta es la versión 2014 del Inti Illimani histórico para su nuevo disco. Es lo que suena en Dulce Patria de Cooperativa. Lo que pasaba era El Andariego, la versión de Inti Illimani histórico para el disco Inti Illimani histórico canta a Patricio Mans, que se presenta este fin de semana en el Teatro Nescafé de las Artes. Estamos en el estudio de Dulce Patria conversando con Horacio Salinas, el director artístico del Inti Illimani, precisamente a la luz de este álbum. Hay muchas cosas que contar, muchas anécdotas que contar, historias que contar sobre la música de Patricio Mans y sobre cómo se hizo este disco. Horacio, ¿vamos a la pausa y volvemos? Perfecto. ¿Te quedas acá? Hacemos la pausa y estamos de vuelta. Continuamos haciendo Dulce Patria acá en Cooperativa. Inti Illimani histórico está en el Teatro Nescafé de las Artes mañana y pasado presentando este disco. Inti Illimani histórico canta a Patricio Mans y Horacio Salinas está con nosotros acá en el estudio de Dulce Patria en Cooperativa. Horacio, el Pato Mans aparece en un solo tema, aparece al final de Bandido, ¿no? Claro que es la canción final del disco. ¿Y por qué? Porque, bueno, quisimos que apareciera en una dosis muy intensa, digamos, pero Concentrada. pero concentrada, claro, en esta canción que una canción lindísima, Bandido, bueno, cantada por los Cuatro Cuartos, por mucha gente de la época del neofolclore. Y creo que el arreglo le da, digamos, el arreglo musical del momento en que él entra a cantar, rinde honores, digamos, también a su condición de cantor mayor ya, porque Patricio tiene 77 años y se ha acercado, digamos, aceleradamente a imitar a Tom Waits, digamos, más bien en el canto, Claro. en un canto más Medio dicho, susurrado, medio dicho, claro. más dicho que cantado. Y entonces Bandido era perfecto. Quisimos solamente hacerlo ahí y luego también andaba muy ocupado este hombre, así que no. ¿Qué es Patricio Mans para ti ahora? ¿Es un hombre de una generación anterior al que tú admiraste? ¿Es un amigo? ¿Es un músico que admiras? ¿Es un letrista que admiras? ¿Qué es Pato Mans para ti? Bueno, yo creo que es una persona que he conocido toda la vida. Tú sabes que curiosamente la madre de Patricio fue compañera de mi madre en la Escuela Normal de Angol, por allá por los años 30. ¿M? Fueron muy amigos, muy amigas ellas, toda la vida. Se Qué tenían divertido, ¿no? mutua simpatía, lo que le ha hecho, digamos, especular a Mans que su padre conocía a mi madre y que ahí hubo alguna historia de amor que finalmente él deja por sentado de que somos hermanos. Pero no, Pero además lo machista, porque no es tu padre con su madre. claro. Salvaje más. Y bueno, yo creo que Patricio es una persona que ha hecho una contribución, yo creo que de las más destacadas en cuanto a darle al canto, a la canción de raíz folclórica, a, a esta trova, digamos, que nace y que luego después se llama la nueva canción chilena, una calidad, digamos, inigualable. Los textos de Mann son... es cierto que todas las canciones son trágicas, que todas las canciones... Bueno, pero es cierto también que uno finalmente se pasa la vida haciendo una canción, que la música es una, en fin. Claro, Eh, además. entonces, yo creo que más es eso. Nosotros no dejamos de emocionarnos cuando escuchamos, o cuando cantamos Ya no canto tu nombre, mucho me paso sin decir nada, morena que me dejaste, tanta palabra. Yo creo que son textos, Violeta y Patricio son quienes más ahondaron en una destreza con la lírica, en fin, con las La destreza palabras, con las poética. imágenes, claro. Impresionante, ¿eh? Impresionante que lo digas tú. Estamos conversando con Horacio Salinas, el director artístico de Inti Illimani, que, entre otras cosas, ha dicho que uno de los motivos que los llevó a hacer este disco es que cuesta encontrar buenos letristas en Chile. Aparte de la Violeta, ¿qué otros grandes letristas? Hay, por ejemplo, ¿hay letristas en la nueva generación que te llamen la atención? Bueno, yo creo que Manuel García me gusta que tiene harto oficio, digamos. Porque esto de hacer letra de canciones
es una cosa muy complicada. Nosotros no. Es tremendo, sí, po. Parir un texto en el Inti Illimani hace 30 años atrás era una cosa tremenda, Ahora, es una tremendamente cuestión chilena, complicada. ¿eh? O sea, hay en todos los ámbitos de la música en Claro. Chile, de la música popular, digamos. Lo que no se entiende, fíjate, no se entiende mucho. Yo lo aprendí en Italia, digamos, porque eh, es la particularidad del arte de hacer una canción, de contar una historia, pero en una canción, no en un poema ni en un texto, en una prosa, que digamos, sino en una canción. Y para eso los italianos tienen el oficio, digamos, tienen el nombre de este oficio que es el paroliere, el palabrero. Ah, mira. Ya. Porque fíjate que si tú te fijas, las canciones, por ejemplo, la gente olvida que un buen texto de una canción tiene siempre un par de palabras que enganchan, que son encantadoras, que resumen, que dicen, bueno, y que Manzanero llevó hasta la exageración, digamos. Claro. Bueno, Todos sus boleros van y repitiendo siempre esta noche vi llover. exacto, exacto. Aquel señor. Pero esa es una parte, digamos, esa es como una obligatoriedad. Bueno, era un oficio propiamente tal en la creación de la música popular norteamericana a principios del siglo XX, digamos. El del letrista El también, letrista, pues, separado claro. del compositor. Sí, 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 absolutamente. Claro. Sí. Y yo creo que hay muy poquito. Me gusta Manuel porque yo que lo conozco hace unos 15 años, a Manuel García tal vez un poco más, cuando tenía un grupo con otros muchachos que venían de Arica. Yo asistí a unos ensayos porque querían que yo lo escuchara, en fin. ¿Ya? Y de repente saca un cuaderno, Manuel García, una cosa así, volumen de esos que ya no existen, digamos, porque nadie escribe, pero bueno, lleno de 300 canciones. Y él me contó que hacía todos los días una canción. Impresionante. Ya. Qué animal. Y luego yo creo que a fuerza de hacer, yo creo que va puliendo, digamos, esta síntesis que es necesaria expresar con mucha simpatía, con gracia, digamos, en el texto de una canción. Este disco está recién saliendo, vamos a hablar de los conciertos del fin de semana, pero ¿ya tienes alguna idea para el próximo disco, no? Mira, queremos hacer un disco ya no con ninguna colaboración, digamos que no sea colaborar entre nosotros mismos, porque, bueno, hemos hecho discos muy bonitos, como el de la Eva, con Eva y John, luego este. Yo creo que ahora se viene un ponerse a trabajar en esta ardua cosa de hacer canciones. De repente a mí me daría mucho gusto también hacer un nuevo disco de música para niños, digamos, con canciones que quedaron ahí un poco en el tintero. Ese disco Travesura nuestro es magnífico también. Y, y luego un disco de música instrumental. También me dan ganas de revisitar el cancionero latinoamericano, hacer algo parecido a lo que hizo Caetano Veloso con el disco Ujú. de recopilaciones de canciones tan lindas que hay en el folclore de toda América Fina Latina. estampa. Fina estampa, claro. Buscarlo porque tenemos un buen grupo, digamos, instrumental. Tenemos, bueno, excelentes músicos, un buen piano, un buen pianista como es Camilo, Danilo, que ha empezado a cantar, Fernando Julio, todos muy duchos y yo creo que vamos a tener que escoger entre todas esas alternativas. Pero yo diría que de aquí a un par de años, ¿no? No me apures mucho, Iván. Horacio Salinas conversando con nosotros. ¿Cómo van a ser los conciertos del fin de semana? Muy lindos. O sea, muy lindos, sonoramente lindos porque vamos a tocar, fíjate, con un cuarteto de cuerdas, un cuarteto excelente de cuerdas, de dos mujeres que tocan violín primero y violín segundo, un muchacho que toca viola y un gran violonchelista. Y vamos a tocar unas 10 canciones del repertorio clásico nuestro, ¿Con ese cuarteto? agregando este cuarteto. Ah, bien, qué Entonces va a bonito. sonar, va a sonar con toda la poesía que le da la cuerda cuando uno escucha en medio de las canciones, Ah, mira, digamos, qué los bonito. violines. Realmente hemos estado ensayando y suena fantástico. Por ejemplo, Medianoche con el arreglo que tiene de cuerdas, dan ganas de inmediatamente levantarse y tomarse un pisco sour, qué sé yo, o O tomar a la señora, también puede ser. ¿No? también. Eso ya es más osado. Como para hacerlo en el teatro. Ya, háblame de cómo llegó. Este probablemente debe ser uno de los títulos más llamativos, intrigantes del Pato Mans, que es la balada de los amantes del camino de Tabernay. ¿Cómo llega esta canción al disco? Bueno, está nosotros, cuando tú escoges de hecho habíamos seleccionado 13 canciones, pero a la vuelta de unas semanas trabajando nos dimos cuenta que habían canciones muy bonitas que
que eran parecidas, digamos, o que hablaban un poco de lo mismo. Entonces fuimos dejándola de lado y tratamos de darle la mayor variedad. Creo que lo logramos, así porque variedad rítmica. Y esta la conocimos nosotros cuando la hizo Patricio por allá debe ser de las en más Europa. recientes de este disco, ¿no? Sí, claro. Es la más, claro, la más próxima a nosotros, porque la hizo cuando se enamoró de Alejandra, y Alejandra parece que lo tomó así de la camisa y se lo llevó a Tabernet a vivir en las afueras de Ginebra, mientras ella trabajaba en Naciones Unidas. Entonces ahí vivía Patricio. Y le hizo esta canción a Alejandra, que es una canción muy bonita, es casi una película, digamos. Tú vas siguiendo la narración de la historia que habla de la medida que se va acercando a su casa, y es de las canciones también que encuentro bien logradas en los arreglos, digamos, porque buscamos darle así un poco, visitar el estilo de los arreglos que hace Chico Buarque, que para mí es el gran maestro de América Latina, el gran poeta, el gran cantor, el gran músico. Y entonces la balada adquirió una prestancia rítmica que la traslada un poco al mundo de Brasil. Es interesante eso. Bueno, son cosas que de repente aparecen de manera muy increíble y muy simpática en los trabajos que hacemos de ensayo. Horacio Salinas, conversando sobre estos conciertos del fin de semana, mañana y el domingo. El sábado y el domingo, claro, mañana y el domingo. ¿A las? A las 9 de la noche en el Teatro Nescafé Las Artes, que tiene, han ido perfeccionando toda la cosa sonora, la acústica, es un excelente teatro. Y luego también honrando esta tradición de terminar el año nosotros cantando los últimos días del año en este teatro, y con sorpresa. En este caso es el disco, que lo vamos a tocar casi entero, y este cuarteto de cuerdas. Está bonito. Horacio, muchísimas gracias por estar acá. De nada, gracias a ustedes. Y nos quedamos con esta canción que también es de este disco nuevo. Inti Illimani Histórico canta a Patricio Mans. Esto es la estupenda La balada de los amantes del camino de Tabernet.